¿Sabías que compartes tu fecha de cumpleaños con más de 21 millones de personas en el mundo? ¿O que una persona puede morir más rápido por no dormir que por no comer? Estas son 20 curiosidades del mundo que seguramente no conocías. Número 1. El combustible. Los conductores saben, gracias al medidor de combustible, cuándo deben llenar el tanque de gasolina de su coche. Sin embargo, hay un pequeño detalle que muchos podrían no haber notado. Una pequeña flecha junto al símbolo del surtidor de gasolina. Esta flecha, que apunta a la izquierda o a la derecha, indica en qué lado del vehículo se encuentra el tanque de combustible, facilitando así la tarea de posicionarse correctamente al llegar a la estación de servicio para introducir la manguera de gasolina. ¿Lo habías notado? Número 2. El pepino. Imagina que estás en un restaurante disfrutando de una deliciosa cena, pero de pronto te das cuenta de que no llevaste mentas y te preocupa tu aliento. No desesperes, seguramente hay una solución refrescante en el menú: una ensalada de pepino. Los pepinos no solo son hidratantes deliciosos, sino que también pueden ayudarte a combatir el mal aliento, ya que contienen compuestos que eliminan las bacterias causantes del mal aliento en la boca. El perejil actúa de una manera similar, por lo que si no encuentras pepino en el menú, puedes intentar pedir un plato con este condimento. Número 3. Dormir. ¿Sabías que si duermes las 8 horas al día que recomienda la medicina, cuando cumplas 99 años, habrás pasado 33 años durmiendo? Puede parecer mucho tiempo desperdiciado, pero en realidad es tiempo bien invertido. La falta de sueño se relaciona con el aumento de peso y con la reducción de la capacidad del sistema inmunológico, además de afectar negativamente la memoria y la concentración. Número 4. Torre Eiffel. ¿Sabías que la Torre Eiffel, ese icónico símbolo de París, en realidad iba a ser instalado primero en Barcelona? Gustave Eiffel originalmente propuso su diseño para la Exposición Universal de 1888 en Barcelona, pero fue rechazado. Los organizadores consideraron que su diseño era demasiado caro y poco estético, así que Eiffel llevó su idea a París, donde también fue recibida con escepticismo. Muchos parisinos la consideraban una monstruosidad y se referían a ella despectivamente como el espárrago de hierro. Número 5. Huesos cuando somos bebés. Los bebés tienen más huesos que los adultos, aproximadamente 270 en comparación con los 206 de los adultos. Muchos de estos huesos en los bebés están formados por cartílagos blandos, que con el tiempo se fusionan y endurecen para formar huesos más grandes y fuertes. Esta flexibilidad extra no solo es crucial para el desarrollo y crecimiento del bebé, sino que también facilita el parto, ya que ayuda al bebé a pasar a través del canal de parto más fácilmente. Los huesos del cráneo, por ejemplo, están formados por varias placas óseas separadas por suturas flexibles, permitiendo que se solapen ligeramente durante el nacimiento y reduzcan el diámetro de la cabeza. Número 6. Marcas en las uñas. ¿Alguna vez has notado esas pequeñas marcas blancas en tus uñas y te has preguntado de dónde vienen? No te preocupes, no eres el único. Estas marcas se llaman leuconiquia y son más comunes de lo que piensas. La mayoría de las veces aparecen por pequeños golpes o lesiones en la base de la uña que ni siquiera recordamos. También pueden ser causados por alergias o productos de uña, o incluso por una ligera deficiencia de nutrientes. Pero relájate, generalmente no son motivo de preocupación y desesperación. Además, desaparecen a medida que la uña va creciendo. Número 7. El teléfono. ¿Te has preguntado por qué sientes que tu teléfono te abandona cuando más lo necesitas? Una de las respuestas quizás tenga que ver con el lugar donde lo guardas. Llevar el celular en nuestros bolsillos puede reducir la duración de su batería debido a la temperatura corporal. El calor generado por nuestro cuerpo eleva la temperatura del teléfono, lo cual puede afectar negativamente a su rendimiento y acortar la vida útil de su batería. Por lo tanto,
eso, siempre es mejor guardar tu celular lejos del cuerpo. Pero no solo el calor es un enemigo para tu celular, las bajas temperaturas también pueden afectar significativamente el rendimiento de la batería del celular, provocando una descarga más rápida y en algunos casos el dispositivo puede apagarse inesperadamente a pesar de mostrar carga restante. Número 8. Nube llena de alcohol. ¿Te imaginas una nube llena de alcohol flotando en el espacio? Pues existe. En la vastedad del cosmos hay una nube interestelar en nuestra galaxia que contiene grandes cantidades de alcohol. Esta nube, conocida como Sagittarius B2, se encuentra cerca del centro de la Vía Láctea y tiene aproximadamente 1000 veces el tamaño de nuestro sistema solar. Está llena de alcohol etílico, el mismo tipo de alcohol que encontramos en las bebidas alcohólicas. Además, alberga otras moléculas orgánicas complejas, convirtiéndola en un objeto de gran interés para astrónomos y químicos. Número 9. Lavadora. ¿Eres de las personas que echa a lavar las medias en su lavadora y cuando las va a sacar no están completas? ¿Es posible que desaparezcan? La respuesta es sí. Las medias que desaparecen a menudo pueden quedar atrapadas en el espacio entre el tambor y la pared de la lavadora. También pueden ser absorbidas por el sistema de drenaje o incluso quedarse pegadas en otros lugares dentro de la máquina. Así que la próxima vez que pierdas una media, revisa estos lugares antes de asumir que ha desaparecido mágicamente. Quizás podrías encontrar no solo la mitad perdida, sino también otras que ni sabías que habías extraviado. Número 10. El pulpo manta. El pulpo manta presenta una de las diferencias de tamaño más extremas entre machos y hembras en el reino animal. Las hembras pueden medir hasta 2 metros, mientras que los machos son diminutos, apenas unos pocos centímetros. Esta diferencia se debe a su adaptación evolutiva. Las hembras utilizan su tamaño y sus coloridas mantas para defenderse y atraer parejas, mientras que los pequeños machos pueden esconderse y buscar hembras sin atraer depredadores. Durante el apareamiento, el pequeño macho utiliza su brazo modificado llamado ectocótilo para transferir esperma a la hembra y muere poco después. Número 11. Las manzanas. Dicen que una manzana al día puede ayudarte a mantener tu salud, pero ¿qué pasaría si esa manzana hubiese estado en la nevera durante un año? No suena muy sano, ¿verdad? Pero te sorprendería saber que seguramente tú hayas comido una manzana así. El promedio de almacenamiento de las manzanas que compramos en el supermercado es de unos 12 meses. Las manzanas que compramos en el supermercado a menudo han sido almacenadas durante meses en cámaras frigoríficas especiales donde se controlan meticulosamente los niveles de oxígeno y dióxido de carbono para mantenerlas frescas y crujientes. Este proceso de almacenamiento, conocido como conservación en atmósfera controlada, permite que las manzanas se mantengan deliciosas y listas para comer por mucho tiempo después de haber sido cosechadas. Además, para que se vean más apetitosas y frescas, a menudo son recubiertas con una fina capa de cera que ayuda a sellar la humedad y protegerlas. Número 12. Sueños. Ya te hemos contado todo el tiempo que pasas durmiendo, y en ese tiempo seguramente has soñado. ¿Sabías que en nuestros sueños podemos crear rostros que nunca hemos visto en la vida real? El cerebro humano tiene la increíble capacidad de cambiar fragmentos de diferentes caras que hemos encontrado a lo largo de nuestra vida, creando rostros completamente nuevos durante los sueños. Esta habilidad se debe a la vastedad de nuestro banco de memoria visual, donde se almacenan innumerables detalles de personas que hemos visto, aunque sea solo por un instante. Además de esta fascinante capacidad de crear rostros, nuestros sueños también pueden ser una herramienta poderosa para resolver problemas. Durante la fase REM del sueño, el cerebro está extremadamente activo y puede hacer conexiones entre ideas que no se nos ocurrirían cuando estamos despiertos. Este proceso puede llevar a soluciones innovadoras y creativas para problemas complejos. Número 13.
Los caracoles. ¿Sabías que los caracoles tienen miles de dientes? Estos pequeños y fascinantes animales poseen una estructura llamada rádula, que es como una lengua cubierta de diminutos dientes afilados, hasta 20.000 de ellos. La rádula funciona como una lima, permitiendo al caracol raspar y triturar su comida, que puede incluir hojas, algas y en algunos casos, incluso otros pequeños animales. Lo más increíble es que, aunque estos dientes se desgasten con el tiempo, los caracoles pueden regenerarlos continuamente. Número 14. Corbatas. ¿Sabías que usar una corbata demasiado apretada puede ser perjudicial para tu salud? Aunque las corbatas pueden darle un toque elegante a tu atuendo, llevarlas demasiado ajustadas puede restringir el flujo sanguíneo al cerebro y aumentar la presión intraocular, lo que puede causar dolores de cabeza e incluso aumentar el riesgo de glaucoma. Pero eso no es todo. Las corbatas también pueden ser un reservorio de gérmenes, dado que muchas veces no se lavan con la frecuencia que deberían. También acumulan bacterias y otros patógenos que se trasladan de un lugar a otro. Número 15. Productividad en el trabajo. Ya que hemos hablado de corbatas, ¿te has preguntado cuánto tiempo realmente somos productivos en el trabajo? Estudios han demostrado que, en promedio, un oficinista es verdaderamente productivo solo alrededor de 2 horas y 53 minutos al día. Sorprendente, ¿verdad? El resto del tiempo se dispersa en reuniones, correos electrónicos, pausas y distracciones varias. Según un informe de la empresa de software Dextime, las personas que toman descansos regulares de 17 minutos después de cada 52 minutos de trabajo son significativamente más productivas. Así que, en lugar de intentar mantenerte enfocado sin parar en tu trabajo, si quieres ser más productivo, prueba a dividir tu día en bloques de trabajo intenso y descansos cortos. Número 16. El chocolate. ¿Sabías que el chocolate contiene una sustancia que está relacionada con la sensación de enamoramiento? Esta sustancia es un compuesto químico natural que actúa como un estimulante del sistema nervioso central y se encuentra en pequeñas cantidades en el chocolate. Se dice que esta sustancia puede liberar endorfinas y dopamina en el cerebro, que son los mismos neurotransmisores asociados con la sensación de felicidad y euforia que sentimos cuando estamos enamorados. Sin embargo, aunque suene emocionante, la realidad es un poco más complicada. La cantidad de esta hormona presente en el chocolate es bastante baja y cuando consumimos chocolate, la mayoría de esta sustancia se descompone antes de llegar al cerebro debido a la acción de una enzima llamada monoaminooxidasa. Por lo tanto, aunque el chocolate puede elevar nuestro estado de ánimo y hacernos sentir bien, no es exactamente lo mismo que enamorarse. Número 17. Dormir en la antigüedad. Ya hemos hablado de dormir, pero ¿sabías que en la antigüedad dormir era una experiencia muy diferente a la que conocemos hoy en día? Por ejemplo, los primeros despertadores no eran dispositivos mecánicos, sino personas. Estos individuos, conocidos como knocker-ups, tenían la tarea de despertar a los trabajadores de madrugada para asegurarse de que llegaran a tiempo a las fábricas durante la revolución industrial. Utilizaban largas varas y piedras para golpear las ventanas y despertar a sus clientes. Otra curiosidad interesante tiene que ver con las almohadas. Hoy encuentras gran variedad de ellas con distintas formas y texturas y, por supuesto, precios. Por cierto, ¿sabías que la Tailor-Made Pillow es la almohada más cara del mundo y puede costar más de 50.000 euros? Pero las primeras almohadas no eran como las actuales. Las civilizaciones antiguas, como la egipcia y la china, utilizaban almohadas de piedra. Aunque esto nos pueda parecer incómodo, tenían un propósito práctico: mantener la cabeza elevada y alejada del suelo, evitando así el contacto con insectos durante el sueño. Número 18. Las zanahorias. ¿Sabías que las zanahorias no siempre fueron naranjas? Originalmente, estas verduras eran moradas por fuera y blancas por dentro.
Esta sorprendente transformación se produjo en el siglo XVI en Holanda, donde se desarrolló la primera zanahoria naranja en forma artificial. Los horticultores holandeses buscaban crear una zanahoria que coincidiera con el color de la Casa Real holandesa. Este cambio de color no solo fue una cuestión de estética o patriotismo, sino que también tuvo implicaciones en la popularidad y cultivo de la zanahoria en Europa. Las zanahorias naranjas, más atractivas visualmente y con un sabor dulce y agradable, se convirtieron rápidamente en las favoritas, desplazando a las variedades originales. Número 19. Células en el cuerpo. El espermatozoide masculino es la célula más pequeña del cuerpo. En contraposición, el óvulo femenino es la más grande. El espermatozoide es extremadamente pequeño, mide aproximadamente 50 micromilímetros de largo. Su tamaño reducido y su forma aerodinámica le permiten nadar rápidamente para alcanzar el óvulo. Por otro lado, el óvulo femenino es la célula más grande del cuerpo humano, con un diámetro de aproximadamente 100 micrómetros, siendo visible a simple vista sin necesidad de un microscopio. Número 20. Animales diestros o zurdos. Al igual que los humanos, los perros y gatos también pueden ser diestros o zurdos. Diversos estudios han demostrado que tanto los perros como los gatos muestran una inclinación a utilizar una pata en particular para realizar tareas específicas, como agarrar objetos, rascarse o iniciar el movimiento al caminar. Esta preferencia es similar a cómo los humanos tienden a ser diestros o zurdos en sus actividades diarias. Para determinar si un perro o gato es diestro o zurdo, se pueden observar sus comportamientos cotidianos. Por ejemplo, notar con qué pata suelen golpear un juguete o con cuál empiezan a caminar puede dar indicios de su lateralidad. Hasta aquí las 20 curiosidades de nuestro planeta. ¿Y a ti, cuál llamó más tu atención? ¿Cuál conocías? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ninguna respuesta a las preguntas esenciales.